Que la salvación sea gratuita no quiere decir necesariamente que la salvación sea barata. La salvación, nuestra salvación, costó muy caro. Costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y somos salvos por la fe, mediante la gracia, mediante la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora dice la Biblia también que nosotros nacemos a una nueva vida después de que aceptamos la salvación en Cristo Jesús. Por esa razón necesitamos seguir lo que Dios dice en su palabra. Sabes, hoy quiero leer junto contigo el libro de Levítico. Levítico capítulo 9. Voy a leer el versículo 6. Mira lo que dice. Entonces Moisés dijo esto. Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se manifestará entre vosotros. Es interesante el llamado que Moisés le hace específicamente en este texto a los sacerdotes del pueblo de Israel. Aarón y todo su séquito, todos sus hijos que habían sido seleccionados, que habían sido elegidos para ser los sacerdotes, para ser ese linaje elegido para ministrar en el tabernáculo, en el templo de Dios. Ahora Moisés les hace un llamado en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, y les dice, amigos, hagan todo lo que mandó Dios, lo que mandó Jehová. Háganlo y la gloria de Jehová se manifestará en ustedes. Muchas personas me preguntan, me dicen, pastor, no siento la presencia de Dios. Pastor, hago tal o cual cosa para sentir la presencia de Dios. Saben, queridos, nosotros no necesitamos hacer nada, porque por nuestros propios méritos nosotros nunca vamos a sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios se va a manifestar en nosotros por gracia, porque Jesucristo tomó la decisión de morir por nosotros para perdonar nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Ahora bien, Jesús se manifestará en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos también su voluntad en nuestra vida. No hay nada de eso de que cuando somos salvos por la fe siempre seremos salvos. No hay nada de eso de que cuando somos salvos a partir de ahora no pecamos más, por lo tanto ya no vivimos más bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Queridos, la Biblia es muy clara. Si nosotros queremos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos indefectiblemente obedecer las ordenanzas de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. No para salvarnos, no porque necesitemos méritos en nosotros mismos para obtener la salvación o la gracia de Cristo, sino porque justamente fuimos salvos por medio de la fe. La fe en Cristo es suficiente para nuestra salvación. Ahora, en el proceso de santificación, nosotros necesitamos, si queremos recibir a Dios todos los días, para que Dios nos santifique con su presencia, entonces indefectiblemente nosotros necesitamos obedecer a Dios en todos sus mandatos que están registrados en la Santa Palabra. El tema es que muchas personas quieren hacer su propia voluntad en su vida y no hacer la voluntad de Dios. Ahora, el llamado de Dios es muy claro. Moisés le dijo a los sacerdotes, y creo que ese llamado también es para nosotros, porque según Pedro, nosotros somos real sacerdocio, estoy hablando ya en el Nuevo Testamento, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje santo. Por lo tanto, aquel llamado que fue hecho para Aarón y para todos sus hijos, también es un llamado que Dios nos está haciendo en este día. Fidelidad para andar en santidad. No porque a través de nuestra fidelidad o nuestros méritos, lo repito, sino porque somos salvos, entonces necesitamos andar en santidad. Saben, el resultado de hacer las cosas como Dios manda, de andar en los caminos de Dios, es lo que dice el texto bíblico, también allí en el libro de Levítico capítulo 9. Dice el texto bíblico que en el versículo 23 dice así: luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto. Cuando los hijos de Dios se concentran en hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios, porque somos salvos por medio de la fe, es que es así. Cuando tú aceptas a Jesús, tu corazón se sintoniza con la voluntad de Dios.
entonces tu corazón siente el deseo de hacer lo que Dios quiere. Y cuando tu corazón siente el deseo de hacer lo que Dios quiere, Dios se manifiesta con su presencia. Allí en el tabernáculo Dios se presentó delante del pueblo. Imagínate, el pueblo teniendo ese encuentro personal con Dios, cara a cara. Imagínate tú ahora, en este día, aceptaste a Cristo por la fe, pero Él te dice, tú tienes que hacer todo lo que yo te mando. Entonces, por fe eres salvo, pero también por fe necesitas creer y hacer la voluntad de Dios para ser santo. Y cuando entres en ese proceso, la presencia de Dios va a ser lo que te va a santificar. Porque tú por ti mismo, yo por mí mismo, no podemos cambiar nada en nuestra vida. Somos trapos de inmundicia, somos una basura, no servimos para nada. Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en nosotros, entonces somos completamente transformados en este proceso de santidad que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Aceptas el llamado de Dios hoy? ¿Le dices a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir tus preceptos? Pero por favor, Señor, manifiéstate en mi vida. Te acepté por fe. Ahora ayúdame también a andar y caminar en el camino de la santidad, también por fe y para obediencia. Cierra tus ojos donde estás. Vamos a hablar con Dios y vamos a entregarle nuestra vida. Padre, gracias por este momento. Te entregamos nuestras vidas a ti para que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Aceptando siempre que la salvación es por gracia, en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada somos y nada precisamos hacer para salvarnos. Pero, Señor, también reconocemos nuestra necesidad de hacer tu voluntad. Por eso nos consagramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios busca una generación de fieles en nuestra generación. Fieles a su palabra, porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo. Ven a mí, compasión.